Le informamos el viernes pasado sobre el hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional por parte de un grupo que se llama Guacamaya. Y vamos a platicar un poco más con Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, una empresa de ciberseguridad estratégica, creador del primer laboratorio forense digital de América Latina y con quien hemos hablado muchas veces sobre estos temas en el programa. Andrés, ¿cómo estás? Mi querido Pascal, muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando. Oye, igualmente, bueno, pues habrás tenido el fin de semana para pues allegarte de información sobre qué fue lo que ocurrió. ¿Qué encontraste, Andrés? Pues muy interesante porque a pesar de que todavía estamos en una etapa muy temprana para decir todo lo que hay ahí adentro y lo que haya sucedido, el mismo grupo que ahora conocemos como Guacamaya, y que hay que dejarlo muy claro, estamos hablando de un grupo que se autodenomina hacktivista, Ujú. es decir, es un grupo que no busca como lo habíamos platicado en ocasiones anteriores, un beneficio económico, sino Ujú. que inclusive ellos mismos dentro de sus documentos dejan saber que su objetivo es comprometer sistemas principalmente de las fuerzas militares y policiales en América Latina y posteriormente filtrar información sensible que ejemplifique cómo los estados hacen uso de estos recursos para reprimir y someter a los pueblos. Eso es lo que ellos dicen. Es decir, es un grupo activista que está utilizando tecnología para hacer esto. No están atacando o no han atacado específicamente a Sedena, sino que desde marzo de este año han estado afectando inclusive empresas del sector minero en Guatemala, en Ecuador, Colombia, Chile, y realmente en agosto es la primera vez que afectan, el caso de Colombia, a la Fiscalía General de la Nación, Ujú. en septiembre a las Fuerzas Armadas de Chile, se tiene conocimiento de que tienen información de la Policía Nacional Civil de El Salvador, de las Fuerzas Militares de Colombia, es decir, no es algo que sea específicamente de Sedena. Sin embargo, Sedena es el que tiene, o la afectación les dio 6 terabytes de información. Y yo creo que ese es un gran tema, porque ¿cómo explicarle a todo mundo de qué estamos hablando con 6 terabytes? Simplemente para hacer un comparativo, recordarás este caso de Panama Papers. Panama Papers fueron 2.6 terabytes de información Ujú. y que era mucho más que el tema de Wikileaks. Ahora, ¿qué sabemos hasta este momento? Hay información desde 2016 a la fecha. No le han compartido la información o no la han hecho completamente pública porque ellos mismos comentan que por lo que está ahí podría llegar a afectar al país, que Ujú. quieren llegar a hacerlo de una forma restringida, pero ante lo que sucedió el viernes pasado y ciertas declaraciones y demás, decidieron liberar 26 documentos Ujú. que se encontraron ahí. eh, O sea, solo que 26 pues de varios millones, ¿no? Exactamente. Ujú. Ahora, también lo que sí sabemos es de que, y eso es, digamos que lo más crítico y con lo que tendremos que también reflexionar, es el grupo ya avisó cómo fue que pudo llegar a entrar a obtener esta información. Ujú. Y fue por medio de una vulnerabilidad en el servicio de correo electrónico de Sedena, Ujú. y que este grupo dice que ellos pudieron llegar a entrar, pero encontraron que desde el 5 de julio de este año alguien ya había tenido acceso, y es decir, que no solo ellos tienen la información, Ujú. sino que otros grupos podrían llegar a también tener la información. Ya, pues eso es preocupante por el tipo de información que presumiblemente ahí se encuentra. Hasta ahora, digamos que no voy a desacreditar lo que se ha publicado. Hay cosas interesantes, hay cosas de interés público. Me parece que el tema de la salud del presidente lo es, pero digamos que hasta ahora no hay, quizá porque el grupo no lo ha revelado o porque quienes han tenido acceso a la información han tenido el cuidado de no darlo a conocer. No hay, digamos, información que tiene que ver con pues las tareas de seguridad pública que realiza las Fuerzas Armadas fuera del culiacanazo, digamos, ¿no? Estamos conversando con Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, una empresa de ciberseguridad estratégica y creador del primer laboratorio forense digital de América Latina. Andrés, decíamos antes del corte que pues puede haber cualquier cantidad de información en esos archivos y el que no se haya revelado esa información no quiere decir que eventualmente no pueda salir.
Es correcto, yo creo que estamos en una etapa muy temprana de poder llegar a saber todo lo que hay ahí. Recordemos, o sea, se necesitan herramientas que te permiten llegar a buscar esta información, herramientas de Big Data, muchas veces se le conoce, Ujú. para encontrarlo, ¿no? Y es muy interesante porque si lo vemos desde la perspectiva de qué tipo de información pudiera llegar a existir ahí, y estamos hablando de que lo que fue vulnerado fue un servidor de correo, pues tenemos correos electrónicos y archivos adjuntos. Y uno pensaría, pues a lo mejor voy por los correos que tienen más cantidad de archivos adjuntos, Ujú. y no necesariamente, puede ser un correo que tenga 2 líneas de texto que dé un cambio completo a la interpretación de cierta información. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos y como por ahí yo lo decía el fin de semana, este es el principio, ¿no?, de un par de semanas Ujú. para saber qué tanto puede llegar a ver. El que exista una vulnerabilidad en el correo electrónico de Sedena, ¿qué te dice a ti? La forma en como interpretamos tecnológicamente una vulnerabilidad puede llegar a ser una falta de configuración, puede ser un problema en el software, es Ujú. decir, en el aplicativo, y por lo que ha compartido este grupo de hacktivismo, que inclusive dice, esta es la forma en cómo lo pude llegar a lograr, pues era una vulnerabilidad conocida, Ujú. es decir, que muy probablemente no se dieron a la tarea de identificarlo, corregirlo y estarlo monitoreando, porque también hay un elemento importante y es para descargar 6 terabytes de información Ujú. con una conexión como la que tenemos tú y yo y todos los que nos escuchan a lo mejor en casa, pues son varios días de que esté Sí. transfiriendo información. Sí, yo Entonces, calculé que eran 12 días a 45 MBS, ¿no? exactamente. Sí. Entonces, también, o sea, obviamente, desde una perspectiva de una entidad como Sedena, las capacidades de monitoreo e inclusive de respuesta ante incidentes, pues tendrían que estar un poquito más maduras, ¿no? Un servidor como ese tendría la capacidad de lanzar una alerta cuando ha sido vulnerado, cuando alguien está descargando información. No de forma tradicional, eso tendría que ser más desde una perspectiva de la estrategia nosotros le llamamos plan director de Ujú. ciberseguridad dentro de una institución, que es, al igual que en la vida real, una cosa es de que haya un cajero electrónico en una esquina, Ujú. pero otra es de que tengas una persona que realmente esté viendo las cámaras y verificando que Ujú. alguien no esté haciendo cosas que no debería, ¿no? Ujú. Como golpeando el cajero electrónico. Funcionaría exactamente igual. Son complementarias y son elementos que Ujú. deberían de tener y que bueno, yo creo que sería interesante que pudieran compartir ese tipo de información, no solo desde la perspectiva de decir lo hicieron mal, ¿no?, sino que esta es también una gran oportunidad de que las demás instituciones, tanto gubernamentales como iniciativa privada, puedan llegar a aprender de este incidente Ujú. y tratar de protegerse. El tipo de hackeo que realizaron desde tu punto de vista, altamente sofisticado o puede considerarse que los servidores de Sedena no tienen la protección adecuada? Digamos que es muy interesante cuando lo vemos desde una perspectiva de la situación actual de la tecnología. Ujú. Vulnerabilidades aparecen prácticamente cada 4 o 5 horas, podemos llegar a decirlo. Ujú. Es decir, que hay gente que está buscando estos errores, que está buscando estas fallas y en algunos de los casos lo hace público, es decir, lo comparte con la comunidad para decir, cuidado, aquí hay un error, todos los que tengan este software eh, acudan a actualizar, Ujú. a parchar, como nosotros le llamamos, Ujú. para evitar que haya esta afectación. Pero también hay otras personas que encuentran estas vulnerabilidades, estos problemas, y lo que hacen es venderlo en el mercado negro Ujú. para que alguien pueda aprovecharlo, ¿no? Y entonces Entiendo. ahí es donde siempre es un tema donde estamos jugando al gato y al ratón en ese sentido, Ujú. y en este caso todavía no es tan claro, no estamos en una posición de poder llegar a decir, pues no tenían ni siquiera la seguridad Ujú. necesaria o no estaban haciendo las cosas, por lo cual yo esperaría tantito para determinar eso y que ya sea que el grupo lo pueda llegar a decir o el mismo Sedena. ¿Es creíble lo que dijo el presidente el viernes pasado, que aprovecharon que estaban cambiando los sistemas en Sedena y que esa es la razón por la que pudieron penetrar?
Pues a final de cuentas, desde una perspectiva técnica, normalmente cuando tú cambias sistemas estás mejorando la infraestructura y estás trayendo software más actualizado o nuevas funcionalidades que lo que harían es de que las vulnerabilidades ya no estuvieran ahí, si es que ese es el concepto. Particularmente hablando de una institución del calibre de Sedena, pues tendría que, y bueno, sabiendo que tiene un área de seguridad de la información dentro de la misma institución, pues yo supongo que todo eso tiene que estar considerado. Cuando hablamos de este tema, y como comentábamos antes del corte, donde el mismo grupo de activistas está diciendo, pero nosotros entramos y ya alguien había entrado antes, desde el 5 de julio, pues también llama mucho la atención, ¿no? Y a final de cuentas es un tema de que a todo mundo le puede llegar a suceder. Yo creo que el punto es cómo evitas que suceda y cómo reaccionas cuando sucede, que son los dos temas que en estos momentos pues no tenemos ni idea. Pero me imagino que esto no es como cambiar una puerta, ¿no? Que lo que estás cambiando la puerta pues está, digamos, cualquiera puede entrar. Supongo que eso no es igual, ¿no? No, estamos hablando de si se va a cambiar un sistema, tengo un sistema, muy probablemente instalaron en otro equipo, en otra infraestructura, incluyendo la nube, podría ser otro servidor, y simplemente durante esa ventana de tiempo lo cambiarían. Sin embargo, volvemos al punto, ese cambio puede llegar a tomar, no sé, horas. Cuando estamos hablando de que del 5 de julio hasta septiembre se pudieron haber y se presume que tuvieron acceso, pues ya estamos hablando de un tema completamente diferente. Ya, y también hay que tomar en cuenta que pues no es la primera vez que esto ocurre en el gobierno federal durante esta administración. Ya le había pasado a Bancomext, ya le había pasado a Pemex, ¿no? Pemex, Lotería Nacional, y quizá una de las cosas que más preocupan en esos casos es que al poco tiempo se reserva la información, ¿no? Desde un punto de vista de ciberseguridad y sin meterme en temas políticos, yo creo que tenemos que entender que todo el mundo podría llegar a estar expuesto a este tipo de situaciones, y entre más podamos llegar a saber cómo fue que sucedió, más entre todos podemos mejorar la infraestructura en calidad y en forma de ciberseguridad. Sí, porque esto no es algo que haga vulnerable únicamente al gobierno, nos hace vulnerable a todos, ¿no? Especialmente tomando en cuenta que las labores que está haciendo Sedena en cuanto a la seguridad pública. Y particularmente este grupo lo sabe, inclusive dentro de los comunicados que ha colocado dentro de la página oficial, en este caso, está diciendo, no queremos llegar a abrirle la información a todo el mundo por el tipo de información que hay, y se lo estamos dando específicamente a ciertas personas, ciertos periodistas, ciertas academias que puedan llegar a filtrar la información, y que sabemos que hasta cierto punto no van a estar filtrando todo. Bueno, pues Andrés, vamos a seguir pendientes del tema y te agradezco mucho, como siempre, que nos acompañes. Al contrario, Pascal, un gusto saludarte, y nada más recomendarle a toda la audiencia, tengan mucho cuidado en este momento. Pueden llegar a recibir mensajes donde dicen que es información de guacamaya, y podría ser también un tema complicado. Qué bueno que lo mencionas. Gracias, Andrés. Que tengan buen día.